Hoy voy a presentaros a la doctora Patricia Montes, que es una miembro del equipo de Clínica Noval, es cirujana igual que yo, y nos va a contar un poquito sobre ella. Cuéntanos, Patri, ¿dónde te formaste, todo eso? Bueno, me formé en Venezuela, soy cirujano general y laparoscópica, también hice medicina estética facial y corporal. Y por varios años ejercí como ayudante principal en varias cirugías, en cirugía plástica. Ella dice ayudante, pero tú allí hacías de todo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 4 años. 4 años, madre mía. Otra especialidad. De hecho, manda más en quirófano que yo. Eso. Realmente, sí, porque ya tengo bastante ojo clínico como cirujano más plástico. Es súper ordenada, súper ortodoxa. Hasta a mí a veces me echa la bronca de eso que has leído ahí, ahora lo veremos tumbada, porque suelo tener razón después a veces. Me encanta decirle, has visto que de pie has visto eso, pero ahora tumbada es diferente. Sí. No, pero ella tiene muchísima experiencia en esto. ¿Qué hacíais allí sobre todo? Bueno, más que todo se hacían aumentos y mucho en la parte de abdominal, sí. Claro. Las abdominoplastias y bueno, liposucciones. Allí reducciones no hacéis, ¿no? Siempre más... Bueno, es que realmente como abarcamos también mucho lo que es la parte de cirugía oncológica, pues hacemos muchas reducciones y nos dedicamos muchísimo a los casos oncológicos porque en mi especialidad pues había un servicio dedicado netamente a eso que pues es muchísimo. No, eso es mama además incluso más compleja que la estética o la plástica que ves aquí, que nosotros también hacemos reconstructiva, sobre todo la parte trans y tal, pero esa es más difícil porque ya no solo diseñas cómo te va a quedar el pecho estéticamente, sino que tienes que dejar unos márgenes, ¿no? Una serie de cosas mucho más marcadas. ¿Notas mucha diferencia a nivel estético entre las tendencias que hacías en Venezuela y las que hacemos aquí? Porque yo siempre pienso, por eso te digo, hay una cierta reducción, porque ahí se pone más volumen, se lleva un cuerpo con otra curvatura, a mí me gustan las cosas mucho más suaves, pero tú eres más de mi estilo que de aquel, ¿no? ¿O cómo? Sí, realmente sí, es verdad. Además ella siempre elige la prótesis hacia abajo. Sí, me gusta más tipo modelo. Muy bien, ¿no? Más discreto. Realmente, más discreto, sí. Que al final es el concepto, lo interesante de esto es que tanto Patricia como yo, como el doctor Rossi, como el doctor Navas, como el doctor Palacios, tengamos todos el mismo concepto de lo que vamos a hacer. Muy bien, cuéntanos un poquito cuándo te van a ver los pacientes y las pacientes y demás. Pues bueno, me verán por acá por la clínica Noval, siempre en las consultas postoperatorias, también en el altas, en la clínica. Ella generalmente se encarga junto con el doctor Rossi de darles las altas por la tarde, quitar el relajito y todo eso. Quitar el vendaje, les explico con respecto a la medicación que deben tomar y bueno, siempre estamos atentos a todas esas pacientes que son de lejos, que son muchas que vienen de afuera, que bueno, tenemos que hacer videollamadas y estamos siempre más en contacto y bueno, son las que más me conocen. Sí, es verdad, porque al final las que venís aquí diariamente os vemos entre todos un poquito más, pero así Patricia se encarga también mucho más de ese seguimiento, de llamar y de estar cerca. Y si te olvido una cosa muy importante, pero cuando bajan a quirófano, generalmente a ti casi antes que a mí. Sí. Y además Patricia se encarga de ir ahí a la camilla y estar con vosotros. Después ya me siento y os cuento el rollo grande. Pero la primera que os coge la manita y que os cuida un montón es Patricia. Así que nada, vais a ver que os va a cuidar súper bien, es un amor. Como habéis visto, manda mucho, si la veis enfadada, cuidado, es más peligrosa lo que parece. Pero yo estoy encantada de tener ahí conmigo y la verdad es que es una cirujana espectacular. Muchas gracias por contarnos un poquito sobre ti. Gracias a ti.